¿Cómo les va? Bienvenidos a Esto es Parlamentarias. Estamos en vivo después de lo que dejó el trabajo de la Comisión de Libertad de Expresión, que sobre el final tuvo un poquito más alto el tono, allí hubo algunos cruces. También decir sobre el estribo, esa información que daba a conocer la presidenta de la comisión sobre este atentado en la sociedad rural. Son dos paquetes bomba que efectivamente se dejaron en la sede de la sociedad rural. Uno de ellos impactó sobre la secretaria del vicepresidente. La carta bomba iba dirigida al vicepresidente de la sociedad rural. Está internada, está fuera de peligro. Obviamente es una noticia de la que también nos hacemos eco y la ampliamos porque es preocupante que este tipo de cuestiones se sigan dando en la República Argentina. Digo esto porque sobre el final también la Comisión de Libertad de Expresión se refirió. Bueno, y antes también se escucharon la postura y la mirada de las asociaciones de periodistas, primero porque se ha dicho mucho sobre cómo debe darse primero el trabajo en Casa de Gobierno, en Casa Rosada, de los periodistas acreditados, cómo debe darse esa acreditación, luego también un debate que es viejo, por otra parte, sobre si debe o no estar colegiada la actividad periodística y bueno, una serie de hostigamientos y persecuciones que muchos periodistas denuncian haber sufrido y lo han hecho a través de sus propias redes sociales, así que muchos de ellos probablemente sean invitados para la próxima audiencia de esta comisión. Le doy la bienvenida a mis compañeras, hoy está Caro Ramos acompañándonos. Hola Carito, ¿cómo estás? Hola Meli, ¿cómo estás? Bueno, acabamos de terminar, como bien decías, de ver la Comisión de Libertad de Expresión. Había arrancado tempranito, alrededor de las 10 de la mañana, con invitados de FOPEA por un lado y de APERA, Asociación de Periodistas de la República Argentina. Alrededor de 50 casos, Meli, relevados de hostigamiento y censura y de límites a la libertad de expresión. De eso se habló en esta reunión, que es un poco la continuidad de la que había tenido lugar el jueves pasado. Hay otra reunión prevista, de hecho, para el jueves próximo, que es lo que anunció la diputada Orozco sobre el final. Así que la comisión de a poco y conforme a los acontecimientos va recobrando cierta actividad después de haber estado paralizada, y esto hay que decirlo, desde hace ya bastantes meses, así que celebrar desde ese punto de vista. Y también, Meli, con muchas novedades que te vamos a estar contando. Dos noticias importantes esta mañana. Por un lado, Milei confirmando que va a venir él en persona a presentar el presupuesto 2025, lo cual es una novedad. No es usual que un presidente de la Nación venga a exponer un presupuesto. Y por otro lado, ya te adelanto, pedido de sesión especial para el próximo miércoles a la mañana por el tema del veto a la movilidad jubilatoria. Vamos a estar detallando ese tema. Muy bien. Hola, Are, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Meli, gracias. Hola, Meli, hola, Caro. Bueno, aquí atenta a lo que fue la Comisión de Libertad de Expresión, otro de los temas que también estuvo atravesando la comisión y también apareció ayer, es el decreto que reglamenta la ley de acceso a la información. Así que bueno, será un debate que se seguirá dando porque las respuestas por ahora no convencen. Sí, y por supuesto, a propósito de eso último que vos mencionás, las derivaciones de lo que dejó el informe del jefe de gabinete, que ayer estuvo durante varias horas dentro de la Cámara de Diputados brindando su informe de gestión, hasta que en un determinado momento, como resultado de lo que estaba pasando afuera, en la plaza, con los jubilados y con las organizaciones sociales, y los incidentes, las personas que resultaron heridas o afectadas por el lanzamiento de los gases lacrimógenos, entre otras cosas, Germán Martínez alcanza a hacer una pregunta, pide un cuarto intermedio, ese cuarto intermedio no es concedido y se levanta de su banca, y con él todos los diputados de Unión por la Patria, también creo que de la izquierda, que salieron a la calle para ver bueno, qué es lo que estaba pasando y para ver si podían detener un poco el nivel de violencia y de tensión que había en las calles. Sí, porque ellos pedían que se comunicaran directamente con la ministra Bullrich para que detuviera lo que estaba sucediendo en la calle y que no siguieran los ataques contra los jubilados. De hecho, yo por lo menos cuando salí había muchísimos vehículos de gendarmería, con el tránsito no estaba detenido, pero por lo menos todo lo que era el transporte público no se estaba deteniendo, porque todos los autos de gendarmería estaban aparcados junto a la vereda del lado que están las paradas, por ejemplo. Claro. Y entonces eso afectó la circulación del transporte público. Sí, a mí me costó también, cuando me retiraba, me costó bastante salir porque, bueno, obviamente había un operativo montado, los camiones, como dice Are, de la Gendarmería, y también había Policía Federal,
y también personal de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires que iba desviando el tránsito para, bueno, ver si se podía agilizar un poco. Me costó mucho más de lo habitual. De todos modos, se aplicó el protocolo de Patricia Bullrich. Así es, y bueno, como explicaba Arelis, la sesión terminó bastante antes de lo previsto, porque faltó todo el segmento de preguntas de Unión por la Patria, básicamente, que es el bloque más numeroso, tenía bastante tiempo para exponer. Así que se aceleró el final, habló Gabriel Bornoroni a modo de cierre de La Libertad Avanza y se retiró el jefe de gabinete, que dejó bastantes definiciones. Bueno, uno de los temas importantes de las preguntas fue el que adelantaba Arelis, que tiene que ver con el decreto 780, que es este decreto reglamentario de la Ley de Acceso a la Información Pública, que la verdad que generó bastante preocupación incluso en el PRO, que es el bloque más cercano al gobierno de Milei, donde advierten que, bueno, al tratarse justamente de una ley sancionada durante el gobierno de Macri, es una ley un poco insignia de ese gobierno, claro, pero a su vez interpretan que es una restricción a la libertad de expresión, mejor dicho, al acceso a la información, porque se establecen determinadas categorías y determinadas restricciones que alteran el espíritu de lo que era la ley original. Claro, sobre las cuales no se va a brindar o no se brindaría información a quienes la pidan, la requieran. De hecho, ingresaron ya algunos proyectos pidiendo tanto la derogación del decreto o la revisión de lo que dice el decreto. Y también se habló sobre el veto de la ley de la reforma previsional, de la fórmula previsional, para decirlo más correctamente. Sobre esto también habló el jefe de gabinete Guillermo Francos, habló porque claramente muchas de las preguntas iban en sintonía con eso, porque en realidad lo que se trata de conocer es, a ver, si el principal argumento para vetar este ajuste o esta recomposición de los saberes jubilatorios es que no se puede atentar contra el equilibrio fiscal, bueno, se trató de averiguar con preguntas cuáles habían sido la otra serie de gastos que se habían hecho con los cuales se podría vetar esta ley, si es que la cuestión es el equilibrio fiscal, ¿no? Sí, bueno, justamente comentamos fuera del aire, una de las preguntas por escrito tuvo que ver con los viajes de Milei al exterior, que fueron bastantes desde que asumió, y ahí en el informe escrito Franco respondió que se gastaron ya por ese concepto 2.300 millones de pesos en el marco de estas giras del presidente, que en la oposición lo que dicen es, en realidad no tuvieron demasiada utilidad, porque no es que fueron viajes en búsqueda de inversiones o demás, sino que fundamentalmente fueron conferencias o ir a recibir premios, y no algo en beneficio del país, al menos es lo que sostienen desde la oposición. Y siempre está presente, Meli, y ahora más que nunca, el tema del decreto que asignó fondos reservados al área de inteligencia por 100.000 millones de pesos. Ese decreto iba a ser tratado en el día de hoy en el Senado, esto hay que mencionarlo, finalmente va a ser el jueves que viene, y ahí seguramente la oposición consiga los votos para derogar ese decreto, que sería además el primer decreto en ser derogado en la historia. Pero esto se enmarca en el tema de, para la oposición, esta es una discusión de prioridades. No es que no haya plata, sino que el presidente debe priorizar a dónde se destinan los fondos disponibles. Bien, y hablemos entonces, Caro, si te parece, porque vos trajiste este tema de la fórmula de movilidad jubilatoria. Se va a, como acabas de explicar, a pedir o a convocar una sesión para la semana que viene para ver si efectivamente se logra resistir esta ley o defender, como se dice correctamente. Claro, insistir es el concepto. El Congreso puede insistir en la ley original, y eso es lo que está negociándose desde el día de ayer. Mientras Franco se hablaba en el recinto, tras bambalinas, los diputados de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, de la UCR, de la Coalición Cívica también, negociaban este pedido de sesión que finalmente se concretó esta semana, en el día de hoy, para la semana que viene, para el miércoles que viene, 10 de la mañana, con el tema del veto. Y vamos a repasar justamente cómo es el mecanismo constitucional con este tema. Recordemos que, y vamos a las placas, el decreto de veto fue el 782/24, fue publicado este lunes en el boletín oficial y fue un veto total. Esto lo aclaro porque en la previa estaba la posibilidad, o al menos la versión, de que fuera un veto parcial en lugar de total. De hecho, ayer en la sesión informativa
tanto Miguel Pichetto como Rodrigo de Loredo, que son jefes del bloque Encuentro Federal y de la UCR, le plantearon a Francos por qué no aplicó un veto parcial que hubiera permitido un diálogo con el Congreso para llegar a una solución política, en lugar de ir a un veto total que es a todo o nada. Entonces, ante el veto total, lo que dicen es no nos queda otra que insistir en la ley, ¿no? Este es un poco el concepto. En los argumentos de este veto, lo que dice el presidente es que la ley no contempla el impacto fiscal de la medida, ni tampoco determina la fuente de su financiamiento. Esto dijo Milei en el decreto de veto. Vamos a la próxima placa. Recordemos que la ley de movilidad jubilatoria, que tiene distintos puntos. En primer lugar, establece el ajuste mensual por IPC, establece una garantía del haber mínimo, una recomposición del 8% en los saberes y otros puntos que también tienen impacto fiscal. Esto fue aprobado en la Cámara de Diputados allá por principios de junio, con 160 votos afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones, y en el Senado con 61 votos a favor y 8 en contra. Y en ambas cámaras justamente se alcanzaron los 2/3 de los votos. Esto fue interpretado como una señal de fortaleza por parte del Congreso a la hora de que el veto volviera al Congreso y pudiesen insistir. Ahora, sin embargo, hay dudas respecto de eso, de que estos 2/3 puedan mantenerse por distintos factores. Te diría, Meli, que el principal es el temor que pueda haber desde la Casa Rosada y desde los gobernadores respecto de posibles presiones para que diputados que ya votaron a favor de la ley, en este caso, no vayan a la sesión. La clave de esta sesión son las ausencias. ¿Por qué? Porque los 2/3 de los votos se cuentan sobre los presentes. Mientras más ausentes haya, va a ser más fácil bloquear los 2/3, ¿no? Esta es un poco la mecánica. Vamos a la próxima placa y recordemos rápidamente qué dice el artículo 83 de la Constitución Nacional, que es el que ahora estamos leyendo todos, nos aprendimos de memoria cómo es el procedimiento. Dice, desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de Origen, que en este caso es diputados. También hay que decir que se va a obviar el debate en comisiones, no es que esto va a volver a las comisiones, que era una posibilidad que se evaluaba, directamente ya piden sesión para votarlo en el recinto, porque justamente lo que cuenta acá son los 2/3, ¿no?, de los votos. Y en definitiva no se ¿Conviene políticamente ir tan rápido a la sesión? Fue el tema de debate, Meli. Había quienes sostenían que había que aprovechar este momento donde el tema está caliente, claro, ¿no?, sí, para insistir. Sí. Había otros diputados que decían, ¿por qué no mejor esperamos al presupuesto, donde ahí vamos a tener el plan económico sobre la mesa y ahí los gobernadores van a poder ver qué partidas van a tener, y ahí quizás sea este principio de revelación, ¿no?, para usar la palabra de moda, y que eso se enmarque dentro del presupuesto? Bueno, primó la primera posición, que fue la de, bueno, aprovechemos que el tema está en agenda, veremos, te digo, no están los 2/3 asegurados, esto se va a trabajar en estos días, pero van a ir al recinto y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Esa es un poco la idea. Vamos a la próxima placa. Una vez que la ley vuelve a la Cámara de Origen, lo discute de nuevo y si lo confirma por mayoría de 2/3 de los votos, pasa otra vez a la Cámara de Revisión, que obviamente es el Senado. Vamos a la siguiente placa. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, o sea, los 2/3, el proyecto de ley es ley y pasa al Ejecutivo para su promulgación. Obviamente, en este caso, Milei no tendría más nada que hacer. Estaría obligado a promulgar la ley tal cual la sancionó el Congreso. Y vamos a la siguiente placa para terminar con lo que dice el artículo 83 de la Constitución. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, o sea, si no consiguen estos 2/3, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de este año, o sea que la movilidad jubilatoria ya no va a volver a tratarse en el 2024. Acá también hubo una discusión sobre la posibilidad de una salida intermedia que tiene que ver con la insistencia parcial. ¿Qué es la insistencia parcial? Pero si el veto es total. Por eso, se puede, hay antecedentes de que el veto es total y una vez en la historia el Congreso insistió con parte de la ley y aceptó el veto en los otros artículos. Sería como una salida intermedia. En este caso lo que se decía o lo que se manejaba era, insistamos con la fórmula de movilidad
para darle previsibilidad al sistema y no recibir una catarata de juicios, insistamos con el 8% de recomposición y aceptemos el veto en todos los demás artículos que traen costo fiscal, como el de el haber mínimo, el tema de la cancelación con cajas previsionales no transferidas. En fin, era una solución que se evaluaba, sin embargo, no estaría teniendo demasiada adhesión, por lo que uno puede hablar con diputados de lo que es la oposición dialoguista. El camino o la posición mayoritaria va a ser la insistencia total, o sea, insistencia tal cual el Congreso sancionó la ley. Vamos a ver ahora antecedentes de vetos presidenciales. Desde el 83 hubo alrededor de 400, fueron 205 vetos totales y 213 vetos parciales. Esto es información de la Dirección de Información Parlamentaria. Obviamente, Carlos Menem, por ejemplo, tuvo la mayor cantidad de vetos porque obviamente tuvo más años en la presidencia, ¿no? No trajimos el desagregado, pero hubo 418 vetos entre totales y parciales desde el 83. El más recordado, Meli, el 82% móvil por parte de Cristina, más recordado justamente en este contexto donde se está debatiendo sobre las jubilaciones. Sí, porque está en relación con lo que estamos hablando. Exacto. Y también Mauricio Macri en su momento, fue un debate que me tocó cubrir, el tema de ley antidespidos. En el año 2016 el Congreso sancionó una ley para prohibir los despidos y suspensiones. Al otro día de sancionada, Macri la vetó totalmente y ahí el Congreso ni siquiera intentó insistir, quedó firme el veto. Y vamos a la última placa, que tiene que ver con las leyes insistidas. Total de leyes insistidas por el Congreso desde 1983, 41 leyes. No es imposible, no es imposible. No son tantos casos, pero sí los hay. Eso es importante remarcarlo. Acá juega a favor, para la insistencia de la ley, obviamente, la constitución de cómo están repartidas las fuerzas políticas, ¿no? Dentro del Congreso, Are. O sea, no es lo mismo insistir con una ley cuando también la pudiste sacar con volumen político que una ley que la sacaste ahí como medio tironeada. Creo que un poco eso y un poco también el antecedente de cómo se obtuvo los 2 tercios. Si bien en diputados fue muy ajustado el resultado y como dice Caro, aquí van a ser muy importantes las ausencias, tanto las ausencias que se puedan producir ahora como las presencias de los que estuvieron ausentes en la primera, en el debate. Tal cual, exacto. ¿Sí? Eso va a jugar muchísimo. O sea, aquí es un tema político, por eso sí creo que la intervención de ayer del diputado Pichetto fue muy interesante al escuchar de que tal vez si hubiese habido una conversación, un acuerdo, si hubiese habido un veto parcial, también se hubiera podido llegar a un acuerdo político y no estaría tan expuesto en este momento el tema del veto. Sí, fue muy interesante, coincido el discurso de Pichetto, donde él dice, no venimos a romper todo, cito textuales de él, no venimos a romper todo, sino a buscar una solución política a los problemas del país, ¿no? Sin embargo, el presidente decidió ir por el camino del veto total y estas son las consecuencias, ¿no? Ahora, como decía, el próximo miércoles vamos a tener sesión especial en diputados, ya se está trabajando para conseguir el número, cada uno de su lado, ¿no? La oposición tratando de buscar los 2 tercios y desde Rosada y gobernadores viendo a ver cómo hacen para evadir ese número. Sí, ¿no? quería decirte también que mientras ayer el jefe de gabinete daba su informe, afuera, justamente en la calle, independientemente de si había o no había otros movimientos, quiero decir que de las voces de los jubilados que se escucharon, o sea, aquellos que se movilizaron para expresar cómo se sienten y cómo repercute todo esto en su cotidianeidad, se escuchaban situaciones dramáticas. O sea, se escuchaban personas que están en el último estadio de la vida, privándose de tomar un café, de comprar un helado, de salir a ver alguna amiga o algún amigo que les quede, porque salir significa pagar una tarifa de transporte que no pueden enfrentar. La gran mayoría de los jubilados reconocen que compran los medicamentos que pueden y no todos los que necesitan, que sus heladeras están cada vez más achicadas, que hay menos carne en las heladeras, que es muy difícil pagar los servicios públicos. O sea, digo, más allá del componente que ayer marchó o ayer trató de expresarse de maneras a veces muy violentas también, digámoslo, porque hemos visto imágenes incluso de algunas personas arrojando agua hirviendo a los policías y policías respondiendo a una distancia
extremadamente corta con gas pimienta, que es muy nocivo, y también rociaron a jubiladas y jubilados, que uno dice, bueno, tendría que ser el límite, ¿no? De lo que es la aplicación de un protocolo para no interrumpir el tránsito, rociarle con gas pimienta a personas muy frágiles por su estructura y porque son personas viejitas. Y la verdad que eran imágenes muy dolorosas. Pero digo, las historias, lo que cada uno iba contando sobre cómo es su día a día, más allá de la fórmula, si es buena, si es mala, si su poder adquisitivo vuela o no vuela, si le ganaron o no le ganaron en la inflación, los que marcharon ayer y hablaban, contaban situaciones muy pero muy dolorosas, y la sensación que primaba es que ellos sentían que a pesar que estaban ahí, que le ponían el cuerpo, del otro lado no tenían la confianza que alguien recogiera esa voz, ¿no? La sensación es que no tienen por ahí un peso para poder jugar estas consignas dentro de la política. Sí, sí, Meli, coincido, y un poco a veces esa dimensión humana se escapa un poco del debate, ¿no? El debate acá está centrado en la plata, ¿no? Sí. En cuánto es el costo fiscal, cómo se va a sostener. Bueno, estamos a muy poquito ya de que ingrese el presupuesto y falta a veces, ¿no? Esa dimensión humana, claramente. Chicas, hemos llegado al final, ya está Horacio con todo el equipo. Are, te veo tomorrow. Ha sido un gusto, mañana. Sí. Mañana nos vemos. Gracias, Caro. Gracias, Meli. Gracias por estar ahí y sumarte a este equipo. Un lujo tenerte. Cortito, pero muy contundente. Mañana nos estamos viendo y se quedan, por supuesto, en la pantalla de TV. Que estén muy bien.